Los ruidos en el cementerio de Chillanes, por Ciela Gracchi. Chillanes es un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Bolívar, donde el viento sopla tan fuerte que parece arrastrar murmullos antiguos. Su cementerio, ubicado en una loma a las afueras del pueblo, es un sitio que los habitantes evitan cuando cae la noche. Dicen que allí se escuchan ruidos. No de animales, ni del viento entre los cipreses, sino de algo que no pertenece a este mundo. Los primeros en hablar de ello fueron los sepultureros. Don Hilario, el más viejo de ellos, juraba haber oído pasos detrás suyo mientras cavaba una tumba, aunque no había nadie cerca. Decía que a veces las tumbas más antiguas crujían por dentro, como si alguien golpeara desde adentro pidiendo salir. Al principio, todos lo tomaron por loco, hasta que las campanas de hierro del portón comenzaron a sonar solas a medianoche. Una noche de agosto, la niebla bajó densa desde el cerro y cubrió el cementerio por completo. 3 jóvenes, Manuel, Rosa y Efraín, desafiando las advertencias, decidieron comprobar si los ruidos eran reales. Cruzaron el portón oxidado con linternas en mano y risas nerviosas. «Seguro son los gatos del pueblo», decía Rosa. Pero apenas dieron unos pasos entre las lápidas húmedas, las risas se apagaron. Se oyó un golpe seco, como si una piedra hubiera caído sobre una caja de madera. Luego, un suspiro. Largo, tembloroso y demasiado cerca. «¿Oyeron eso?», susurró Efraín. De una tumba sin nombre comenzó a salir una niebla más espesa que la del resto del campo. Manuel se acercó, alumbrando con su linterna, y vio cómo la tierra temblaba suavemente, como si alguien se moviera debajo. Dio un paso atrás, pero ya era tarde. Un sonido seco, un crujido de madera astillándose, y una mano pálida emergió del suelo. El grito de Rosa se perdió en el aire cuando una voz gutural, apenas un murmullo, dijo desde la tumba: «Aún no he terminado». La linterna cayó, la luz giró sobre las lápidas y mostró, por un instante, decenas de sombras arrastrándose entre las tumbas. No eran cuerpos sólidos, sino siluetas oscuras, retorcidas, con rostros vacíos. Los 3 corrieron hacia la salida, pero el portón estaba cerrado. Y desde detrás de ellos, los susurros se convirtieron en un coro lúgubre. Cuando el amanecer llegó, los vecinos encontraron las linternas tiradas junto al portón. No había rastro de los jóvenes. Solo 3 tumbas recién removidas y un olor a tierra húmeda y flores podridas. Desde entonces, nadie se atreve a entrar al cementerio de Chillanes después del toque de las 12. Quien lo hace, dicen, escucha pasos detrás suyo, y al voltear, encuentra una sombra que se mueve entre las cruces. Una sombra que murmura el mismo lamento, una y otra vez. «Aún no he terminado». El pueblo de Chillanes nunca volvió a ser el mismo después de la desaparición de los 3 jóvenes. Durante semanas, los familiares mantuvieron vigilias con velas frente al portón del cementerio, rezando, suplicando, gritando sus nombres al viento. Pero lo único que el viento devolvía era el eco de los rezos deformados y, a veces, el repiqueteo lejano de los golpes bajo tierra. Don Hilario, el viejo sepulturero, fue el único que se atrevió a hablar con claridad. Una noche, con la mirada perdida y el rostro cetrino, confesó ante el padre del pueblo que eso que se movía en el cementerio no era humano. Dijo que desde hace años, cuando abría nuevas fosas, encontraba raíces negras, duras como huesos y con una textura aceitosa que olía a sangre vieja. Si las cortaba, a la noche siguiente aparecían de nuevo, retorcidas y más gruesas, abrazando los ataúdes desde abajo, como si se alimentaran de ellos. El padre no le creyó, hasta que el suelo del cementerio comenzó a hundirse en algunos puntos, como si algo respirara bajo la tierra. Una madrugada, el cielo se oscureció antes del amanecer. Los perros del pueblo aullaban mirando hacia la colina del cementerio. Algunos vecinos dijeron haber visto luces verdes moverse entre las tumbas, y una figura alta, encorvada, que caminaba descalza sobre la tierra removida. Don Hilario decidió enfrentarlo. Tomó su pala, encendió un farol y subió entre la neblina espesa. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire estuviera saturado de lamentos. Al llegar al centro del camposanto, se detuvo frente a las 3 tumbas removidas, donde los jóvenes habían desaparecido. La tierra estaba abierta, húmeda, palpitante. Entonces lo oyó. Un sonido hueco, como un corazón latiendo bajo el suelo. Cavó. Cavó con furia, con miedo,
hasta que la pala golpeó algo duro, una losa negra, antigua, cubierta de símbolos grabados que no pertenecían al idioma de los hombres. Y en el centro, un sello de hierro oxidado, del que emanaba un calor helado y un olor a azufre. «No debiste venir solo, Hilario», dijo una voz detrás de él. Giró la cabeza. Allí estaba Rosa, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba ceniciento, los ojos hundidos y oscuros, y la piel cubierta de tierra. Sonreía, pero su boca parecía más una grieta que un gesto humano. «Nos llamó», dijo con voz rota. «Nos prometió volver a darnos aire, pero no es aire lo que respira aquí». De la losa comenzaron a salir hilos de niebla negra. La tierra se abrió en grietas que exhalaban un murmullo gutural, miles de voces mezcladas en un solo susurro. «El que duerme en la raíz, quiere carne». Hilario retrocedió, pero el suelo se hundió bajo sus pies. Cayó en un hueco profundo donde vio lo impensable, un laberinto de raíces vivas que se movían como serpientes. Entre ellas, los cuerpos de los muertos se contorsionaban, aún con las ropas del entierro, sus bocas abiertas exhalando humo oscuro. Las raíces se alimentaban de ellos, los penetraban, los unían entre sí formando una masa palpitante. En el centro de esa red, algo respiraba. Gigante, inhumano. Su piel era una costra de tierra y carne fundida, y de su pecho emergían los rostros de los difuntos, gritando en silencio. Dos ojos enormes, sin pupilas, se abrieron en la oscuridad. Una voz resonó, no en el aire, sino dentro de su cabeza. «No soy la muerte, soy lo que ella deja olvidado. Soy la raíz de lo que no se pudre». Hilario gritó, pero su voz se perdió cuando una de esas raíces lo envolvió y lo arrastró hacia el corazón del abismo. A la mañana siguiente, los pobladores encontraron la pala del sepulturero hundida en la entrada del cementerio. No había cuerpo, solo el farol encendido y marcas en el suelo que parecían manos saliendo y volviendo a hundirse. Desde entonces, cada medianoche, se oyen 3 golpes bajo la tierra, seguidos de un suspiro largo, como si el cementerio entero exhalara al mismo tiempo. Algunos aseguran haber visto a los 3 jóvenes caminando entre las tumbas, guiando a los recién muertos hacia las raíces. Y a veces, cuando el viento sopla desde el sur, las tumbas más viejas se abren solas, dejando escapar un murmullo oscuro. La raíz tiene hambre. Los meses posteriores a la desaparición de don Hilario fueron un infierno para Chillanes. El cementerio comenzó a cambiar. Los cipreses que rodeaban las tumbas crecieron torcidos, con troncos ennegrecidos y ramas que parecían dedos huesudos apuntando al cielo. La tierra exhalaba un olor constante a humedad y hierro, y las flores de las tumbas se pudrían en horas, como si algo bajo la superficie las devorara. Al principio, los pobladores intentaron seguir con sus vidas, pero los animales dejaron de acercarse al lugar. Las vacas morían con los ojos abiertos y las lenguas ennegrecidas. Las gallinas ponían huevos cubiertos de una capa gelatinosa que olía a carne podrida. Y cada noche, cuando el viento descendía de la colina, se escuchaban los golpes, 3 al principio, luego 5, luego 7. Era como si algo debajo del cementerio estuviera contando. El padre Anselmo, desesperado, pidió ayuda al obispado, pero nadie acudió. La carretera que conectaba Chillanes con el resto de la provincia amanecía bloqueada por deslizamientos que nunca nadie veía ocurrir. El pueblo estaba, sin saberlo, aislado, encerrado por la misma niebla que cubría la colina día y noche. Y una noche, la niebla bajó hasta el pueblo. Comenzó en silencio, las campanas del cementerio repicaron solas. Luego, una vibración sorda recorrió el suelo. Las luces de las casas parpadearon y el aire se volvió denso, casi líquido. Algunos vecinos aseguraron que escucharon golpes en las paredes y que las fotografías de sus muertos se cayeron al suelo al mismo tiempo. El padre Anselmo, armado con su cruz y un rosario, subió al cementerio junto a 4 hombres del pueblo. Ninguno regresó. Solo uno, llamado Julián, apareció 2 días después en la plaza, cubierto de tierra hasta el cuello y con la mirada vacía. Balbuceaba sin sentido, pero entre los temblores de su boca reseca, los más ancianos lograron entender 3 palabras. La raíz despertó. Esa misma noche, las tumbas más antiguas comenzaron a abrirse solas. No por fuerza externa, sino desde adentro. Los ataúdes se partían como cáscaras, y de entre ellos, emergían cuerpos secos, conservados,
con las venas convertidas en hilos oscuros que se extendían hacia el suelo. Los muertos caminaban lentamente, arrastrando raíces negras desde su espalda, como si estuvieran atados a algo más profundo. Y al caminar, repetían el nombre de aquel que los había enterrado. El terror se extendió. Familias enteras huyeron hacia los montes, pero la niebla los perseguía. Los que se atrevían a cruzar el puente viejo juraban oír un llanto infantil entre los árboles, y luego desaparecían sin dejar huella, como si el bosque los tragara. Dentro del cementerio, algo crecía. La losa negra que Hilario había descubierto se había partido, dejando salir una figura alta y disforme. No tenía rostro, solo un hueco en el centro de la cabeza por donde salían raíces enmarañadas. Su cuerpo era una mezcla de hueso, tierra y carne, y al moverse exhalaba el mismo murmullo que los muertos repetían. Lo que se siembra, debe volver a la raíz. Con cada amanecer, el cementerio se expandía. Las raíces rompían los muros de piedra, se deslizaban por el suelo, invadiendo casas, calles, pozos de agua. Donde tocaban, la vida se detenía. Las flores se ennegrecían, los animales morían, y los humanos comenzaban a soñar con el cementerio, aunque jamás lo hubieran visitado. En esos sueños, todos veían lo mismo, un inmenso abismo bajo el pueblo, lleno de cuerpos entrelazados, que se movían al compás de un latido lento y profundo. Y en el fondo de ese abismo, algo abría los ojos. A las pocas semanas, Chillanes quedó deshabitado. Nadie volvió a ver humo en las chimeneas, ni luz en las casas. Los viajeros que pasaban por la carretera solo veían una espesa niebla y escuchaban, a lo lejos, un sonido seco, como de tierra moviéndose. Algunos aseguraron ver sombras caminando entre los cipreses, llevando cruces rotas y arrastrando raíces como cadenas. Hoy, nadie sabe con certeza qué ocurrió allí. Solo se dice que si te acercas lo suficiente a la colina y guardas silencio, puedes escuchar el murmullo subterráneo del cementerio, el mismo susurro que trajo la ruina. La raíz crece, y pronto, devorará lo que queda. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El silencio sobre Chillanes se volvió una maldición. Los pocos que intentaron regresar, buscando familiares o respuestas, encontraron un paisaje irreconocible. Donde antes había caminos, solo quedaban grietas abiertas, respirando un vapor espeso que olía a podredumbre. Las casas estaban cubiertas por una capa negra de hongos que latían, como si tuvieran pulso. Y el cementerio ya no era un cementerio. Era un cuerpo. Desde la colina, las raíces habían crecido tanto que ahora se entrelazaban formando muros y torres de tierra viva, mezcladas con huesos, ataúdes y restos humanos. En el centro se levantaba una figura gigantesca, más alta que el campanario del pueblo. El corazón de la raíz, un amasijo de cuerpos fundidos, todos con los ojos abiertos y bocas que murmuraban oraciones invertidas. De su interior brotaba una luz rojiza, pulsante, que teñía el cielo nocturno con un resplandor infernal. Esa luz se movía con un ritmo lento, casi como si fuera el latido de un ser que ya no debía existir. Y con cada pulsación, el mundo alrededor cambiaba. Los pueblos vecinos comenzaron a sentir los efectos. El ganado abortaba crías deformes con rostros humanos. Los ríos se tornaron negros, y las cruces de los cementerios se inclinaban hacia el suelo, como si se rindieran ante algo más antiguo. Las campanas de las iglesias repicaban solas a medianoche, aunque nadie las tocara, y en el aire se oía una palabra repetida una y otra vez. «Despierta». Los sacerdotes enviaron exorcistas, pero ninguno regresó. Uno de ellos, el padre Mendoza, logró grabar un mensaje en su grabadora antes de desaparecer. En él se escuchaba una respiración profunda, un susurro que no era humano y una voz que decía con claridad demoníaca: «No hay infierno que me contenga. Yo era antes de sus cruces.
Yo dormía bajo los huesos. Ahora, me llaman raíz. La expansión comenzó en silencio. Primero, la tierra se agrietó bajo los templos. Luego, las raíces emergieron de los cementerios más antiguos, como si fueran venas conectadas a un mismo cuerpo. Los muertos no descansaban más. Caminaban, hablaban, profetizaban la llegada del renacimiento del subsuelo. En los sueños de los sobrevivientes, el cielo aparecía cubierto por un sol negro, y del suelo surgían figuras humanas con las bocas selladas por raíces que les brotaban del pecho. Decían que esas visiones no eran sueños, sino advertencias. Y entonces llegó la noche del lamento. El cielo se partió con truenos rojos. Las estrellas desaparecieron una a una, y un sonido profundo, semejante al rugido de un animal gigantesco, se extendió por toda la región. Las raíces de Chillanes rompieron la superficie y se esparcieron por los valles, abriéndose paso bajo los pueblos, bajo las iglesias, bajo los ríos. Todo lo que tocaban moría, y luego despertaba. Los cuerpos que la raíz consumía no quedaban muertos, se convertían en guardianes, figuras retorcidas, sin rostro, con manos alargadas y piel de tierra endurecida. Caminaban en silencio, sembrando fragmentos de la raíz en cada aldea. Donde uno de ellos pasaba, la vida se extinguía en días. El aire se volvió irrespirable, denso, lleno de ceniza. El cielo se volvió rojo. Y el sonido, ese sonido seco de golpes bajo tierra, se escuchó en todas partes del mundo, al mismo tiempo. Los pocos que lograron huir hablaban de visiones. De un mar de tierra que se abría como una herida, revelando un abismo sin fondo. De una figura colosal que emergía del centro del cementerio, con alas hechas de raíces y ojos de fuego negro. De voces que cantaban al unísono una letanía imposible. La raíz es hambre, la raíz es nombre, la raíz es Dios sin cielo. El Vaticano selló los registros, llamándolo el evento de Chillanes, pero algunos teólogos afirmaron en secreto que lo que había despertado no era un demonio, sino algo más antiguo que el concepto del mal. Un Dios enterrado, olvidado bajo capas de siglos y huesos, alimentado por la muerte humana. Y ahora, su respiro era el viento. Su sangre, las raíces que rompían la tierra. Su voz, el eco en cada cementerio del mundo. Hoy, nadie se atreve a decir el nombre de Chillanes. Las coordenadas han sido borradas de los mapas, y los pocos sobrevivientes viven con pesadillas idénticas. Un cementerio que respira, una cruz invertida hecha de raíces y un susurro que los llama por su nombre en la oscuridad. Porque la raíz sigue creciendo. Porque la raíz tiene hambre. Y pronto, dicen los que aún escuchan los ruidos. No quedará tierra sin tumba, ni cielo sin raíz. No queda casi nadie para contarlo. Solo fragmentos de grabaciones, notas escritas con sangre seca, y los testimonios de los últimos que lograron hablar antes de desaparecer. Chillanes ya no existe. El mapa es un hueco negro, una zona prohibida donde los satélites se apagan y las brújulas giran sin rumbo. Pero lo que allí comenzó, se extendió. El cementerio fue solo el primer corazón. Ahora la tierra entera late. Testimonio 1. Diario de Camila Cárdenas, última habitante de Guaranda. Grabado en una libreta hallada cerca del antiguo río Chimbo. La raíz llegó de noche. No la vimos venir. Solo escuchamos los golpes, los mismos 3, luego 5, luego 7. La casa temblaba como si alguien la empujara desde abajo. Corrí hacia el patio y vi cómo el suelo respiraba. Respiraba. Del jardín salieron manos, no humanas. Eran huesos cubiertos de barro, con venas que brillaban rojas. Los muertos del cementerio de Chillanes llegaron caminando hasta aquí. Traían los ojos vacíos, pero lloraban tierra. Uno me habló. Dijo mi nombre, y me pidió que entregara mi raíz. No entendí hasta que vi las venas de mis brazos moverse. No dormí más. Ahora la luna no sale. Solo una luz roja que parece venir del suelo. El mundo está dando vuelta al revés. La tierra no nos sostiene, nos traga. La libreta terminó allí. En la última página, una huella de mano marcada con tierra oscura. Testimonio 2. Grabación del Padre Anselmo, Archivo del Vaticano, sección prohibida A de Inferos. El fin no llega desde el cielo, sino desde lo que siempre pisamos sin mirar. La raíz no es demonio, es hambre.
Hambre de vida, de fe, de carne. Cuando vi su rostro, entendí que Dios ya no estaba. Vi iglesias doblarse como cera, las cruces derretirse, los santos llorar barro. Intenté exorcizar el cementerio, pero él habló en mi mente. Dijo: no puedes expulsar lo que crece en ti. Ahora la humanidad entera está enraizada. Lo que antes fue tierra sagrada, ahora se retuerce en blasfemia. Oigo los cánticos desde el subsuelo. Son millones de voces orando al revés. La cinta termina con un sonido húmedo, seguido de un suspiro profundo y un latido. El apocalipsis de la raíz. La expansión fue total. Los mares se volvieron densos y negros, cubiertos de una capa de raíces flotantes que se entrelazaban formando figuras humanas. Los volcanes no arrojaban fuego, sino cuerpos convertidos en estatuas de barro ardiente. El cielo perdió su color. Ya no había día ni noche, solo una luz rojiza que parpadeaba con cada respiración de la tierra. Las ciudades fueron devoradas lentamente, sus cimientos absorbidos por la misma fuerza que brotó en Chillanes. Los edificios temblaban antes de hundirse. Las voces de los muertos salían de los sótanos, de los túneles, de los cementerios del mundo. Todos decían lo mismo. La raíz reclama lo suyo. Testimonio 3. Transmisión captada en frecuencia de emergencia. Últimos sobrevivientes. Aquí base norte. Somos 7 con vida. El suelo se abrió hasta el horizonte. ¿Qué ves? Un campo de cuerpos, pero están vivos, se mueven. Están unidos por las raíces. ¿Y el cielo? No hay cielo. Solo una sombra inmensa, como si la tierra hubiera volteado. ¿Hay luz? Sí, pero viene de abajo. ¿De abajo? Sí, abajo late. Ruido de interferencia. Nos está llamando, la escucho en la sangre. Pausa larga. Ya no hay infierno, solo raíz. La señal se cortó. No hubo más transmisiones después de esa noche. El último día. Cuando todo se volvió silencio, el mundo quedó cubierto de un solo latido. Los continentes eran una masa viva, cubierta por raíces que se movían con lentitud, como si respiraran. Los océanos se secaron y de su fondo surgieron esqueletos de ciudades, coronadas por torres hechas de huesos. En lo más profundo, bajo lo que fue Chillanes, algo despertó por completo. El corazón de la raíz abrió sus ojos. 2 orbes rojos, sin pupila, que reflejaban la forma de lo que alguna vez fue la humanidad. Su voz resonó en todos los rincones del planeta, sin aire, sin idioma, sin piedad. La muerte era una semilla. Ustedes me alimentaron. Ahora, florezcan. Y el mundo floreció. Pero no en vida, sino en cuerpos entrelazados, en raíces de carne, en ojos que nunca cierran. El planeta se convirtió en un cementerio viviente. Un solo cuerpo. Un solo corazón. Un solo pulso. El pulso de la raíz. Encontrado en los restos del Observatorio de Quito. Los ruidos bajo Chillanes fueron el inicio. Lo que creímos tierra sagrada era una piel dormida. La humanidad no fue su creación. Fuimos su abono. Y cuando todo cayó, solo quedó un sonido profundo, inmenso, que ya nadie puede detener. Un latido que viene desde lo más hondo del mundo. Un murmullo que atraviesa la piedra y el tiempo. Y que repite, en un idioma que ya no necesita palabras. La raíz nunca muere.